Puranoticia.cl presenta Conexión Pura Noticia. Las entrevistas más relevantes, los contactos con nuestros analistas y los despachos más destacados te los mostramos en Conexión Pura Noticia. Bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Antonia Benítez y les doy la bienvenida a Conexión Puranoticia.cl, el espacio que revisa las entrevistas y contactos más destacados de toda nuestra programación de este miércoles 27 de mayo. Saludamos a quienes nos acompañan en Los Andes por la 96.1 FM, en San Antonio por la 102.5 y por supuesto también en la comuna de Puchuncaví por la 90.9 FM. Además, saludar a todos quienes nos ven a través del canal 177 de Zapping y la aplicación móvil de Canal 13 América Vivo. Y en informaciones de carácter regional, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso aprobó por unanimidad la resolución de calificación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, iniciativa que permitirá dotar al país de la infraestructura portuaria que Chile requiere para mantener la competitividad del comercio exterior. De esta manera se concluyó la tramitación ambiental del principal proyecto portuario en la historia del país. Para abordar más sobre esta situación, estuvo con nosotros la exministra de Transportes, Gloria Hood. ¿Qué tan necesario es para nuestra región de Valparaíso y para el desarrollo portuario nacional tener la expansión portuaria en San Antonio? Es indispensable. Pensemos los plazos en los que se programan los puertos y las expansiones. El molo de abrigo de Valparaíso tiene más de 100 años y ha permitido que durante todo ese tiempo Valparaíso sea el puerto que es. De manera que son obras que tienen que imaginarse, planificarse, desarrollarse en esa perspectiva temporal. Estos no son proyectos inmediatos. Y si uno no los inicia a tiempo, el costo lo pagan las generaciones que vienen, por ejemplo, con congestión portuaria. Los volúmenes, la forma en que se estructura la carga en el mundo, la forma en que operan los itinerarios de las grandes navieras, obliga a tener puertos de gran capacidad, con áreas de expansión grandes para poder automatizar. Y nosotros tenemos una condición que nos hace frágiles, y es que estamos al final de las líneas y que nuestro país es pequeño, entonces los volúmenes que se transan también son pequeños. Así que para mantenernos en las rutas importantes internacionales tenemos que tener esa capacidad y tenemos que ser muy eficientes. Eso está bastante logrado, los puertos chilenos son bastante eficientes, pero la infraestructura nos está quedando chica, y cuando queda chica la congestión portuaria es un costo adicional para las exportaciones y además podríamos quedar fuera de esas rutas internacionales importantes. Bueno, yo te escuchamos, estamos con Gloria Hood, ¿cierto? Ex ministra de Transporte. Gloria, y efectivo, tú tienes un diagnóstico, ¿cierto?, bastante claro sobre lo que pasa en los puertos. Ahora, no sé si ese diagnóstico va con los tiempos actuales. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy día, a diferencia de hace 10 años atrás, hace 10 años nuestra región, y me refiero a nuestra región no Valparaíso, sino nuestra región del Cono Sur, ¿cierto?, no tenía competencias mucho más grandes a los puertos de San Antonio y de Valparaíso, pero aparece el puerto de Chancay, ¿cierto?, que es una instalación que hoy día está funcionando a una capacidad prácticamente del 30-40% de lo que pudiese funcionar. Tenemos a San Antonio, que hoy día funciona a una capacidad tampoco al 100%, tampoco tenemos ni siquiera el 80% San Antonio. Y si le colocamos logística a San Antonio, podría tener más capacidad. La pregunta es, si construimos hoy día el megapuerto de San Antonio y partimos con esta expansión, va a estar lista en 10 años más. En 10 años más, ¿va a haber demanda para que opere, por ejemplo, San Antonio y Chancay al mismo tiempo? De todas maneras, de eso no hay duda, porque el país sigue creciendo, aumenta la población, aumenta el comercio internacional. Las únicas veces en que la demanda ha tenido una caída ha sido, por ejemplo, en la pandemia, que fue una caída mundial, o eventos de ese tipo. Pero cuando uno mira la curva de recuperación es muy rápida, vuelve a la misma curva de crecimiento en un par de años. Entonces, desde el punto de vista de demanda,
La única duda es si va a ser más acelerada o menos, y eso depende del crecimiento económico. Pero que va a crecer la demanda, eso está fuera de toda duda. Después, que haya más competencia, tampoco es un argumento a mi juicio, porque, por ejemplo, si bien Chancay tiene una gran capacidad portuaria, no tiene todo el ecosistema que acompaña a un puerto moderno, como sí lo tiene Valparaíso o lo tiene San Antonio, con especialistas, con las agencias navieras, las agencias de aduana, tecnología, todo lo que implica operar puertos modernos. Allá es la infraestructura de puertos, pero con un adicional, y es que ha quedado en evidencia que hay que tener autonomía logística propia. Está pasando que los inversionistas chinos que construyeron Chancay están limitando el acceso de los trabajadores peruanos a la infraestructura. Eso no nos puede pasar. Nosotros tenemos que tener autonomía, y es un tema geopolítico que ahora está surgiendo con mucho más fuerza, que es tener esa autonomía de las cadenas logísticas. Y sobre los adicionales que se pueden lograr en capacidad en Valparaíso, en San Antonio, son bastante marginales comparado con la demanda, con la capacidad que va a ser necesaria. Sí, es cierto que se pueden lograr mejoras, pero hay que tener ojo con los promedios, porque tú dices 80% en promedio, pero en temporada de fruta es mucho más. Entonces el problema de congestión apremia justo cuando es más frágil y más urgente movilizar cargas especiales, como las cargas refrigeradas. Así que mira, todo eso se ha mirado, y el proyecto de San Antonio, cuando uno mira desde principio a fin, con toda su capacidad operando, y si todo funciona, toma 18 años. Así que todos estos avances están pensados para que el puerto de gran escala realmente sea una realidad en 20 años más, no ahora. Así que por eso no nos podemos demorar, porque si no se va desplazando eso mismo hasta que nos quedemos con un puerto chico, que ahí sí nos saca de las rutas internacionales. Y eso sí sería un costo muy grande para Chile. Y en el tema de Valparaíso, Gloria, porque... Último minuto. Último minuto. Último minuto. 17:08. Nos vamos rápidamente hasta el Palacio de la Moneda, donde el presidente de la República, José Antonio Kast, hace anuncio de esta Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo escuchamos. Con seriedad y con un sentido de largo plazo. Y vamos a estudiar todo lo que está señalado en el libro. Por eso digo que no va a ser, es un libro vivo, que lo vamos a analizar y va a ser un tremendo insumo para el trabajo que se realicen en los distintos ministerios, en las distintas reparticiones del Estado, para poder ordenar prioridades, para fortalecer las capacidades, para orientar decisiones, entendiendo siempre que el crecimiento, el bienestar, la productividad, la sostenibilidad se construyen de manera integrada y no enfrentadas unas con otras. Y lo haremos no improvisando, sino que siendo serio y resguardando siempre y preocupándonos siempre de nuestra soberanía y del cuidado de nuestro territorio. Y aquí hacer también una reflexión sobre algo que acaba de aparecer publicado en la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV, que le dedica precisamente parte importante a los desafíos de la inteligencia artificial y de la revolución tecnológica. Y él nos plantea una advertencia que vale la pena escuchar. El progreso técnico, por valioso que sea, exige preguntarse siempre al servicio de qué y de quién está. Nos recuerda también que la tecnología no es neutral, que ningún algoritmo tiene conciencia moral, y esa sigue siendo y seguirá siendo una tarea profundamente humana. Y es algo a lo cual también llegamos a la misma conclusión con el ex senador Girardi. Teníamos tantos puntos de desencuentro y al final nos encontramos donde mismo. El ser humano es fundamental y no podemos perder nunca de vista eso. Por eso el llamado es a poner el conocimiento al servicio de la persona, de la familia, del bien común y no al revés. Queremos un Chile que se atreva a recuperar el futuro. Ese futuro requiere ciencia, requiere tecnología, requiere conocimiento, requiere innovación que esté al servicio de las personas. Y tomo una frase que estaba acá, porque habían invitado, me dicen también, al doctor Fernando Monkeberg,
pero le teníamos una invitación no tan expuesta al frío. Así que esperamos el martes tenerlo aquí para hacerle un homenaje, un reconocimiento a alguien que cambió literalmente Chile. Y aquí la frase que estaba al final de un homenaje que se le hace a él en el libro dice: Chile lo hizo una vez. La pregunta ya no es si puede hacerlo, es qué nueva trayectoria está dispuesto a construir. Y a eso estamos llamados a todos. Así que, una vez más, muchas gracias por este libro, que será un libro vivo. Muchas gracias. Agradecemos a su excelencia De la República, José Antonio Kast, quien hizo un anuncio sobre esta Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el Palacio de la Moneda. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora. El norte no reemplaza la necesidad de un puerto de gran escala en la zona donde funciona la mayor parte de la actividad económica y está localizada la mayor parte de la población. Así que no lo reemplaza. Yo ahí discrepo de esa visión. Ahora, Oye, y perdona, pero los tengo que dejar. Ok, muchas gracias, Gloria, por este contacto. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el presidente José Antonio Kast designó nuevos embajadores de Chile en China, México, España, Suecia y Bélgica, quienes ya recibieron sus respectivos beneplácitos. Francisco Chaguán fue nombrado en México, Alfonso Silva en China, Juan Antonio Coloma Correa en España, Rodrigo Olsen en Suecia y Jorge Tarut en Bélgica. A su vez fue ascendido al grado de embajador el diplomático de carrera Roberto Ruiz, quien fue designado como cónsul general de Chile en La Paz. Y para conversar sobre esta designación estuvo con nosotros el propio Francisco Chaguán, quien ya recibió el respectivo beneplácito. Gracias, Francisco. Bueno, no estás en Chile, estás en Panamá, ¿no? Sí, estoy en Panamá. Fui invitado por el presidente Mulino de Panamá justamente a explicar la experiencia chilena del paréntesis constitucional que tuvimos. Ellos están preparando un nuevo proceso, una nueva constitución, y nosotros fuimos a contar la experiencia chilena para que no repitan los errores. No repitan la mala experiencia, dice usted. No se equivoquen. La mala experiencia, pero tenemos efectivamente a lo menos 8 o 9 temas en los cuales pudieran ser incorporados en la constitución panameña. Ellos no tienen, por ejemplo, un tribunal constitucional, tampoco tienen una judicatura especializada. Hay temas que dicen relación, por ejemplo, con la autonomía del Banco Central. Ellos no tienen Banco Central, y otras materias en las que efectivamente es posible hacer mejoras importantes, pasar de un Congreso unicameral a un Congreso bicameral con tiempos distintos de elección, lo que permite justamente poder generar una disminución de la fragmentación política que tiene también Panamá, entre otras materias, y por tanto vinimos a contar justamente esa experiencia de Chile y cuáles son los errores que no se pueden cometer por parte del proceso panameño. Por ejemplo, no es posible partir de una hoja en blanco, y una materia en la que yo trabajé muy especialmente en establecer los bordes o principios constitucionales en que debía basarse justamente un proceso constitucional. Eso creo que fue clave. Bueno, un excelente aporte. Bueno, Francisco, estando en Panamá, te diste cuenta, ¿cierto? Y te enteraste, ¿cierto?, de esta información que dio a conocer el presidente José Antonio Kast, que designó a nuevos embajadores de Chile en China, México, España, Suecia y Bélgica. ¿Te vas definitivamente a México? ¿Cómo recibes este nombramiento del presidente? Primero, bueno, agradecer la confianza del presidente Kast, contar efectivamente que hemos estado diseñando un plan estratégico que involucre la necesidad de poder reactivar la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es la 8ª economía mundial agregada, si uno suma las economías de México, de Colombia, de Perú y de Chile. Creemos que es muy importante aquello. También hacer un esfuerzo muy relevante para los efectos de poder
aumentar a lo menos en un 20% nuestro comercio bilateral. Creemos que ahí hay que hacer un esfuerzo muy, muy consistente. Y también extenderla a otras materias, por ejemplo, aquellas que dicen relación con el fintech, con la economía digital, con las startups. Ahí también hay un espacio muy, muy relevante. También es significativo señalar que con México nos unen historias comunes, sin lugar a dudas, desde la Gabriela Mistral, que fue cónsul general el año 22, que fue clave justamente en la reforma educativa que tuvo justamente México, o Pablo Neruda, que lanzó el canto general justamente en México, y fue el país que lo acogió justamente durante el exilio. No me cabe la menor duda que los lazos culturales, también el sentido histórico que tienen ambos países en términos de la proyección oceánica, habla de que acá es necesario justamente ponerle aceleradora a la manera de cómo nos relacionamos justamente con México y cómo logramos finalmente que la Alianza del Pacífico sea un instrumento muy eficaz para aquello, pero además cómo somos capaces de complementarnos en todos los temas que dicen relación con los intercambios culturales, los intercambios también que dicen relación académico. Recordar que el TEC de México fue la primera cátedra prospectiva en el continente. Ya nos hemos puesto en contacto con el TEC de México, también con la UNAM, y también contactarla con universidades tanto del CUEX como también de la Universidad de Chile o la Universidad Católica, justamente para generar un pasaporte académico. También esperamos generar el Congreso del Futuro para Chile-México, para todo México y por supuesto los países del Caribe. O sea, hemos estado ya generando un plan de acción con medidas mensuales, bimensuales, trimestrales y semestrales que nos permitan justamente proyectar las relaciones con México a un punto como el que no ha tenido hasta ahora. Bueno, y no es menor la relación con México en el tema comercial, ¿cierto? Yo creo que ahí donde también está una tarea tuya, Francisco, como futuro embajador, ¿cierto? Al asumir México. No podemos dejar de lado que México es el 8º socio comercial de Chile, tiene un intercambio bilateral que supera los cerca de 4.000 millones de dólares anuales, y nosotros tenemos, y México, uno de los primeros países con el cual firma un tratado en el año 1998, fue el acuerdo de este tipo para México. Chile, uno de los primeros países que firma un acuerdo, fue con Chile. O sea, Chile ha estado históricamente muy de cerca con México, y tú tienes mucha razón, no se ha aprovechado quizá esta relación bilateral que hoy día la podemos aprovechar. También, ¿qué traemos nosotros de México? Nosotros traemos automóviles de México, viene también mucha tecnología en el tema del comercio digital, muchas empresas, o sea, hoy día la cadena, por ejemplo, de farmacias Cruz Verde, chilena, la cadena OXXO, son de capitales mexicanos, y eso no es menor. Así, tenemos una relación interesante. Bueno, y también en materia farmacéutica, también el doctor Simi, por supuesto, también es una marca mexicana. Ciertamente nosotros hemos hecho un mapeo de las inversiones chilenas en México y mexicanas en Chile. La idea justamente es lograr una profundización justamente de esa inversión. También la necesidad justamente de aumentar el turismo. Mira, solo llegaron a Chile el año recién pasado 69.000 mexicanos. Creemos que acá hay una tarea mucho más contundente que hacer. También la cooperación en temas de seguridad, que también es una materia muy relevante. Y ciertamente el ex embajador Ricardo Núñez había comenzado justamente a hacer un trabajo muy contundente en esta materia, y creemos que esta tarea hay que continuarla. Entonces, tenemos en materia académica, en materia de intercambios comerciales, en materia, por supuesto, en materia de cultura, cómo logramos finalmente atraer a los mexicanos a Chile, en materia turística, cómo somos capaces justamente de establecer una alianza estratégica y cómo reactivamos la Alianza del Pacífico, como te decía anteriormente, es la 8ª economía mundial agregada, y cómo logramos finalmente que ese sea un capital para los 4 países que son parte de la misma.
Acuérdate, Francisco, la visión que tenía el expresidente Piñera en su relación de la Alianza del Pacífico y lo importante que era en el discurso de Piñera la relación con México, que es el país latinoamericano más grande, ¿cierto? De habla de nuestro continente. Bueno, Brasil es más grande, pero no hablan español como los mexicanos. Así que, bueno, dicen que lo único malo con los mexicanos es que son dueños del Everton. Así que... no, de nuestro... No, eso no está bien. No, está bien. No. ¿Cuándo se va a México, Francisco? Bueno, es parte de lo que tenemos que conversar con la Cancillería. Se están trabajando las cartas credenciales. Queremos agradecer además muy conceptual el beneplácito, además que fue muy conceptuoso por parte del gobierno mexicano. Y esperamos justamente ser un socio estratégico para que la relación bilateral llegue a su punto máximo en un trabajo consistente, que tiene planificación estratégica, que hemos delineado un curso de acción y por supuesto agradecer al gobierno mexicano el beneplácito en los términos tan conceptuosos como lo hizo. Bueno, y felicitaciones también, Francisco, una tarea, ¿cierto?, de representación a nuestro país en tierras mexicanas con nuestro 8º socio comercial, así que sea un bonito trabajo, un buen trabajo, y sabemos que va a asumir ese rol con la propiedad que siempre lo ha hecho. Muchas gracias, Francisco, por este contacto. Muchas gracias, un abrazo grande, nos vemos, hasta luego. Y en Conexión Puranoticia.cl hacemos una pausa comercial y ya estamos de regreso con las entrevistas más destacadas de este día miércoles. Ya estamos de regreso en Conexión Puranoticia.cl. Y ahora nos vamos con informaciones de carácter nacional, porque la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario y la de Republicanos anunciaron que impulsarán una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esto se produce luego de que el actual titular de la cartera, Jorge Quirós, denunciara un error en la contabilidad de la deuda pública para el periodo 2026-2030, dentro del último informe emitido por la administración del expresidente Gabriel Boric. Para abordar sobre este tema estuvo con nosotros el presidente nacional del Partido Demócrata Cristiano, Álvaro Ortiz, quien desmarcó a la ADC de esta acusación constitucional contra el exministro Grau. Bueno, partamos con este tema, que es cierto que hay una tensión, cierto, que se empezó a dar durante la tarde de este día martes, cierto, tenemos una tensión, una supuesta acusación constitucional que quieren presentar en contra del exministro Grau, y ustedes se desmarcaron rápidamente, al igual que Chile Vamos, que me sorprendió. Bueno, vamos a analizar eso. Nosotros no creemos que sea el mejor camino. Está dentro de las atribuciones, pero uno tiene que empezar a ver por qué la quieren hacer, o sea, qué es lo que busca el Partido Republicano, quienes la están promoviendo. Así que bueno, se tendrá que conversar y se tendrá que ver, pero no sé. Más ahora, que nada, Álvaro, puro punto político nomás solamente que se quiere hacer. Exacto, estamos con Álvaro Ortiz, presidente nacional de la Democracia Cristiana. Álvaro, esto se da también aporta de que se diera a conocer el conflicto de intereses que tiene el ministro Quirós, el nuevo conflicto de interés que no es menor, que es la declaración de intereses que él no hizo sobre la relación con su hermano. Estamos hablando de una empresa muy importante en nuestra región de Valparaíso. Se trata de Quirós y Puelma Asociados, que es una empresa de arquitectura que tiene mucha relación con el mundo inmobiliario, y que todas estas presentaciones y este cambio en la ley miscelánea que se quiere hacer al mundo inmobiliario efectivamente podría beneficiar directamente a su hermano. Y esto se da justo, aparece esto del ministro Grau. ¿Será un empate comunicacional para tapar este conflicto de interés del ministro Quirós? ¿Será un empate con quién? ¿Con lo del exministro Grau? Exacto. Es que dato mata relato. Entonces no es un invento, es algo que es efectivo. El conflicto de interés, no lo dices tú. Declaró. Claro. ¿Perdón? El conflicto de interés. Obvio, pues. Y yo creo que en esta ley miscelánea, mal llamada ley de reconstrucción nacional, porque mezclaron con manzana, cosas que no corresponde, que en todo momento le dijimos al gobierno que lo hiciera por cuerdas separadas, en el fondo va a ser un tremendo negocio para varias empresas también. Muchas empresas
y donde los conflictos de intereses no es solamente lo que le está pasando al ministro Quirós, sino que también hay conflictos de interés con varias autoridades, y ojo, que eso hace rato también se viene diciendo. Por ejemplo, el tema de las contribuciones. ¿Van a quedar fuera los altos cargos de gobierno en este beneficio que se quiere entregar? Entonces, en un momento se dijo que sí, y se mantuvo dentro del proyecto. Así que acá los conflictos de intereses se va a dar permanentemente. Y el ministro Quirós, una vez más acá, aparte de su paso por la teoría, o no la teoría, la práctica de la colusión, aquí tenemos un ejemplo más que es lamentable, porque al final nos meten a todos en el mismo saco y la ciudadanía dice, bueno, ¿en quién creo? Si son todos iguales. Y que es el grave problema. Bueno, aprovechando este tema, ¿cierto, Álvaro? Tenemos esta tensión política que está pasando y viene la discusión en el Senado de la mega reforma. Ustedes tienen 3 senadores, ¿cierto?, como Democracia Cristiana. ¿Hay algún tipo de orden de partido? ¿Has conversado con ellos? ¿Cuál va a ser la postura de la Democracia Cristiana en el Senado en la discusión de esta mega reforma, justamente esta ley miscelánea que mezcla pera y manzana, como tú muy bien lo describiste? Mira, nosotros permanentemente, y por lo menos desde que estoy como presidente del partido, tengo un diálogo permanente con nuestros senadores, con Yarna Proboste, Iván Flores, con Francisco Huechumilla, y por cierto también con los diputados, porque somos además colegas ahí de trabajo. Y lo que se planteó en todo momento, y lo dijo también el senador Huechumilla, que en el proyecto, tal como está, la Democracia Cristiana en el Senado va a rechazar la idea de legislar. Y alguien dirá, ¿pero cómo? Si precisamente el Parlamento es para dialogar. Pues bien, acá cuando se han prendido todas las alarmas de diferentes instituciones respecto a este bodrio de ley que quiere sacar el gobierno, que se le ha dicho en todos los tonos que no corresponde, que está mal hecho, que han mezclado cosas que no corresponden, que finalmente terminó siendo una ley miscelánea, entonces en virtud de eso uno podrá votar a favor de la idea de legislar de algo que a todas luces no corresponde. Por otro lado, en el Senado el gobierno tendrá, y por lo menos el ministro Alvarado, que entiende de esto, dijo, mire, nos abrimos la posibilidad de ampliar los plazos de discusión de esta ley, porque ahí el Partido de la Gente no tiene senadores. No. Y están en el voto a voto. Ahí te quiero llevar. Un senador por Punta Arenas que dijo que va a votar en contra de la idea de legislar. Karim Bianchi. Entonces, no la tiene tan fácil, y no es que uno lo diga con alegría, vamos, no, porque al final estos gallitos, cuando las cosas se hacen mal hechas desde un comienzo, nadie gana, todos perdemos, y el gobierno nunca lo quiso entender, que debería haber hecho esto de manera separada. Fíjate que el año 2010, después de Chile haber pasado un terremoto 8.8, con un tsunami, con un desastre que afectó prácticamente a más de la mitad de Chile, al presidente Piñera, que en paz descanse, le tocó asumir en marzo el gobierno. Claro. Y rápidamente envía al Parlamento una ley de reconstrucción, pero solo una ley de reconstrucción, que de manera transversal recibió apoyo. Y después envía una reforma tributaria donde no baja los impuestos a los más ricos. Al revés, se los aumenta. ¿Por qué? Porque necesitábamos plata para sacar adelante esa ley de reconstrucción. Entonces no es que uno ahora se transforme en piñerista, sino que, vuelvo a insistir, dato mata el relato. Ahora, cuando uno hace la exposición, yo me acuerdo siempre de la serie House of Cards, ¿te acuerdas? No sé si la viste, pero la serie House of Cards, cuando aparecía justo Frank contando los votos, ¿cierto? Y aparecía una pizarra. Sí. Y tenía un bonito. Yo no sé si en el segundo piso de La Moneda o el ministro García Ruminó o el ministro Quirós tiene su pizarra. Pero yo sí tengo mi pizarra y me he hecho esta pizarrita con los 50 senadores. Y tengo 50 senadores, tú tienes 3, ¿cierto? El pacto de la centroizquierda, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista, PPD, los radicales, ¿cierto? Hay 20 senadores. Ellos son 20 de los 50. Después tenemos los famosos RN, donde están metidos los demócratas también, ¿cierto? Ahí tenemos 18. Después vienen los republicanos, los socialcristianos, 7. Ahí, entre 18 más 7, tenemos 26. La otra fuerza, o sea, 24, no son de gobierno. ¿Cuántos son los votos que necesita para aprobar la idea de legislar el Senado? ¿Es un voto, cierto? ¿Es mayoría simple? Sí, mira, si la elección fuese hoy,
a lo mejor el gobierno podría estar ganando por unos 2-3 votos aproximadamente. Apenas. Espérate, Porque cuando esto tú no es dices para- 2-3 esto- votos, ¿de dónde saca ese segundo y tercer voto? Porque yo sumo a lo de la centro derecha, los 18 más 7 me da 26, que ganaría por un voto. Los otros dos, ¿de dónde los saca? ¿Quiénes son los Mira, que están con ellos? Hablo de 2 o 3 más votos, pero mira, con este voto del parlamentario, el senador por Punta Arenas, ahí tendrías que sumar otro. A Karen Bianchi. Pero, no Bianchi. No, A no Alejandro Bianchi. Kuzanovich. Él, exactamente, él. El que incluso dijo que estaba pensando pasarse a la bancada a una bancada opositora, a ese nivel, que habrá entre medio ahí, a lo mejor algo que pidió, no le cumplieron, no sé cuál será la relación ahí con el gobierno. Pero esto no es para triunfo así con lo justo. O sea, el gobierno se está perdiendo la posibilidad, por su tosudez, de poder sacar adelante en el Senado este proyecto de ley con un amplio respaldo. Y haber hecho un llamado al diálogo, haber separado el proyecto y haber salido por arriba. Pero ellos se creen dueños de la verdad en todo. O sea, si no fuera por Alvarado, por García Ruminot, creo que estarían aún peor. Aún peor. Ahora, cuando, por ejemplo, de la misma DC, porque también hay palabras disidentes, por ejemplo, Eric Aedo tiene una palabra distinta a la visión suya como presidente. Sí, ok, él es diputado, pero cuestionó la postura directamente del partido frente al proyecto de reconstrucción nacional, y él dice que la decisión que yo tomé es que la democracia cristiana no desapareciera. Además, analizó el futuro del gobierno y dice que esta posición que tiene la democracia cristiana no es la óptima. ¿Qué opinas tú de eso? Es la opinión de un camarada, de un militante más, porque Eric no tiene ningún cargo de representación dentro del partido. Ya, o sea, una opinión que en el fondo no tiene la misma fuerza. Ahora, dentro de los 3 senadores, cierto que tiene la democracia cristiana, ¿directamente van a votar en contra de la idea de legislar? De momento, si el proyecto está como, digamos, sigue como está, obviamente van a votar en contra de la idea de legislar. Eso es lo que conversamos. ¿Qué crees tú que debiese cambiar por parte del gobierno? ¿Qué debiese cambiar por parte del gobierno de este proyecto que a ustedes como la democracia cristiana le diría, ok, apoyamos la idea de legislar? ¿Cuáles son las líneas rojas, como se dice? Claro. ¿Verdad? Primero, invariabilidad tributaria. Ellos plantean 25 años. Nosotros creemos que no debiese existir invariabilidad tributaria. Segundo lugar, disculpa, pero no le da estabilidad justamente esa invariabilidad tributaria. A lo mejor bajar los 25 años a 15. Todos los datos, todas las instituciones, las instancias han dicho que este es un punto que debería cambiarse y no salir y no insistir en sacarlo adelante. Por otro lado, la rebaja de impuestos del 27 al 23, nosotros como bancada de diputados fuimos la moneda. Tuvimos un montón de reuniones con el ministro Alvarado, con el ministro Quiroz, con García Ruminot, y en ese punto nosotros le propusimos que bajara del 27 al 25 2 puntos dentro de los 3 primeros años. ¿Y por qué? Porque el periodo parlamentario dura 4 años, entonces no nos podemos comprometer más allá de. Y si tenemos un PIB del 4 o más y somos capaces de generar del orden de 180.000 empleos formales por año, ¿verdad? Formales, porque ese es otro tema, el aumento de los trabajos informales es un tema preocupante. Entonces, estábamos disponibles después para bajar del 25 al 23. Y no quisieron, quieren todo al tiro, como ellos quieren. Dueños de la verdad, y eso complica, porque además esto ya no es un tema político. Las instancias expertas han dicho que es un mal proyecto y que la proyección de reactivación económica, laboral, etcétera, 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 no va a ser tal. Ahora, volviendo al tema de la invariabilidad tributaria, ¿cierto? Usted dice que están completamente en contra de los 25 años, ni siquiera que se rebaje, por ejemplo, a 15 años. No, porque nosotros creemos que dejar casados los gobiernos que vienen con esta materia creo que no corresponde. Ahora ellos dijeron en un instante de 25 a 20. No sé qué le van a ofrecer al Senado. Por eso te digo, esto es una noticia en desarrollo, porque yo creo que el gobierno se guardó muchas cartas bajo la mesa, porque ahora tiene que llegar a negociar al Senado. Pero tú Entonces crees ahí tiene que ver existe... cómo lo va a hacer, capaz que digan 15. Si tú me preguntas a mí, yo no estoy de acuerdo con la invariabilidad tributaria. Ahora,
a mí lo que me gusta de la invariabilidad tributaria personalmente es que nos da una certeza jurídica que hoy día no tenemos. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos justamente en Chile hoy día para las inversiones de grandes empresas es que no hemos demostrado una certeza jurídica en los últimos 10, 15 años, sobre todo en los últimos años con este tema de la famosa reforma que hicimos, el tema constitucional, ¿cierto? Que nos fracasó 2 veces, tanto la derecha como la izquierda. No hemos mostrado esa certeza jurídica que ahora quizás teníamos una oportunidad. O sea, ahora, pero para terminar, Álvaro, estamos con Álvaro Ortiz, presidente nacional de la Democracia Cristiana. Álvaro, ¿tú crees que existe la posibilidad que fracase justamente el gobierno en el Senado? ¿Que existe la posibilidad que pierda el gobierno y que no haya una promoción afirmativa para la idea de legislar? ¿Que puede ser que la izquierda obtenga más de los 25 votos que necesita? Es una posibilidad, por eso el gobierno a través del ministro Alvarado mandó la señal que podrían ampliar el plazo de discusión en el Senado. Por eso se acercaron a conversar con la senadora Paulina Bodano del Partido Socialista, porque ellos saben que el escenario es muy distinto al de la Cámara de Diputados. Pero ¿no será que los votos los tienen, pero necesitan un poquito más de holgura para que no se vea tan feo que ganaron por un voto? Es que, a ver, en el fútbol los goles se hacen, no se merecen. Si ganan por un voto, logran el objetivo. Pero es un tema tan clave y trascendental, yo me atrevería a decir que va a ser la reforma más importante del gobierno de Kast, del presidente Kast. Podrían hacerlo con una mayoría clara, llegando a acuerdos, escuchando, entendiendo las posturas y las visiones que tenemos dentro del Congreso en esta materia. Pero cuando se actúa con tosudez, con arrogancia, poniendo el pie encima, entonces todo eso tiene consecuencias. Bueno, vamos a ver cómo funcionan estos 50 senadores, ¿cierto? Yo estoy sacando las cuentas en mi pizarrita y claro, no alcanzo a contar más de 26 votos para el gobierno. No alcanzo a contar el voto 27 ni el 28. Así que yo creo que habrá va a estar que ver ahí. qué es lo que ocurre con el pirquineo. Ahí habrá que ver. Sí, ¿y cómo le ofrecen? Porque el ministro, ¿qué le ofrece a los senadores? Por ejemplo, a Karim Bianchi, o le pueden, por ejemplo, al mismo senador, que hablábamos recién, ¿cierto? El que puede ser un voto clave por Punta Arenas, que teníamos referencia, porque Alejandro Kuzanovich, ¿cierto?, ha condicionado su votación, advirtiendo que votará en contra siempre y cuando no acceden a negociar, pero también quiere cosas para su territorio. Entonces, le llegan a ofrecer cosas y se da vuelta el voto. Igual no es tan elegante, ¿no? Claro que no, porque más allá de actuar ideológicamente, tú en esta materia tienes que actuar primero escuchando a los expertos, pero también tienes que llevar esa votación de lo que te entregan los expertos con la realidad del territorio que tú representas, pero también con convicciones. Y cuando uno tiene la convicción que este es un mal proyecto y que no solamente lo avalan, avalan esta posición los expertos que políticamente piensan como uno, sino que es amplio y todos coinciden que es un mal proyecto. Si tenemos un animal que tiene 4 patas, 2 orejas, una cola y dice miau, no es perro. Es gato. Ese es mi dicho, Álvaro. Me voy a inscribir en la Democracia Cristiana. Ahora me gustó, porque yo digo exactamente lo mismo. Si dice miau, come whisky y pilla ratones, es gato. No hay problema. Ya, obvio, me voy para allá. Obvio, entonces, a buen entender, pocas palabras. Oiga, sáqueme una duda. Yanni Rivera sigue en el partido, ¿no? Yanni Rivera en este momento está con militancia suspendida. Perfecto. Pero está viendo sus temas judiciales, ¿verdad? No, perdón, no con militancia suspendida. Salió de la mesa nacional, cuando era vicepresidente. Eso. No, está con militancia suspendida. Exacto. Pero está revisando sus datos, sus temas, y bueno, esperemos que pueda salir pronto de eso. Sí, es que es un personaje que lo queremos mucho aquí en la región de Valparaíso. Álvaro, muchas gracias por este contacto. Listo, que estés muy bien, un gran abrazo. Y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, es cuestionado por omitir en su declaración de intereses y patrimonio que su hermano es socio principal de Quirós y Puelma Arquitectos, una destacada firma del rubro inmobiliario. Las acusaciones han cobrado fuerza en medio de la tramitación de la ley miscelánea del gobierno de José Antonio Kast,
la cual impulsa beneficios tributarios para la construcción y la actividad inmobiliaria. Para indagar sobre esta situación, estuvo con nosotros el académico Aldo Madariaga. Escuchemos lo que fue parte de esta interesante conversación. Y quiero partir por esta posible acusación constitucional en contra del exministro Grau, ¿cierto? El Partido Libertario, Nacional Libertario y el Partido Republicano se juntan y quieren acusar constitucionalmente al exministro Grau. ¿Por qué razón? ¿Y crees que va a tener éxito este llamado a esta posible acusación en contra del exministro de Gabriel Boric? A ver, el planteamiento de la acusación tiene que ver con las cifras que se acaban de entregar, más bien el informe que sacó el gobierno actual respecto a la actualización de las cifras fiscales que había dado el gobierno anterior. Hay una discrepancia al hacer de nuevo el cálculo, ¿no es cierto? Y el debate ha llevado a politizar esa discrepancia, y de parte de la bancada republicana, ¿no es cierto?, afín al gobierno, han planteado una acusación contra el ministro Grau. Ahora, desde todos los sectores políticos se ha salido a poner paños fríos a eso, incluso de Chile Vamos se ha planteado que no se sostiene dicha acusación. Franco Parisi también lo dijo. Una cosa es que haya discrepancias de las cifras y otra cosa es hacer una acusación constitucional. Sí, ahora el tema de las cifras se da, cierto, también aporta de la discusión que se va a hacer la próxima semana en el Senado de la famosa ley miscelánea, y también se da a conocer cerca de 24 horas después de una situación que afecta directamente al ministro Quirós, ministro protagonista de esta ley miscelánea, y que es el par del exministro Grau, ¿cierto?, de lo que quieren acusarlo constitucionalmente, porque el ministro Quirós no habría presentado en su presentación al tema transparencia, ¿cierto?, ciertos vínculos que su hermano tiene con la empresa que de ellos manejaban. Recordemos que el ministro Quirós tuvo una empresa de asesoría, cierto, empresarial, y esta empresa hoy día estaría asesorando diferentes inmobiliarias, entre ellas, aquí una de las inmobiliarias que tenemos en la región de Valparaíso, muy cerca nuestro, el famoso edificio Clandisky, ¿cierto?, que se cayó con el tema de las dunas. ¿Puede ser esto un volador de luces para poder empatar este tema con Quirós, esta posible acusación al exministro Grau? Efectivamente, yo creo que va un poco por ahí. Yo no sé, no podría decirse un diseño planificado de parte del segundo piso o de las asesorías comunicacionales del gobierno, pero claramente el gobierno, ¿no es cierto?, está en una situación compleja de cara a la tramitación en el Senado de la reforma, de la gran reforma, ¿no es cierto?, que es la Ley de Reconstrucción Nacional. Los votos no estarían dando en este momento, la oposición ya ha dicho, ¿no es cierto?, que no se va a sentar a conversar porque no ha visto espacio de conversación. Desde el mismo Chile Vamos, Renovación Nacional ha tenido una postura bastante crítica, ¿no es cierto?, justamente por la actitud de poco transar, de poco acuerdo del ministro Quirós, y en ese escenario, ¿no es cierto?, además llega esta acusación de que el ministro Quirós no habría declarado parte de su patrimonio, ¿no es cierto?, y que no solo eso, sino que yo creo que lo más grave es que tendría un conflicto directo de interés, porque si participa en una inmobiliaria que se ha beneficiado de algunas medidas del gobierno, como son la rebaja del IVA, como son una serie de eliminaciones de permisos sectoriales para facilitar la construcción, entonces no es solo que no declaró patrimonio, sino que está beneficiándose de las medidas que él mismo impulsa, ¿no? Y en este escenario... El tema, lo que tú dices, Aldo, no es menor, porque efectivamente, para contextualizar a nuestra audiencia, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Víctor Quirós, que es hermano de Jorge Quirós, el ministro de Hacienda. Víctor Quirós es socio principal, el hermano del ministro, es socio principal de una empresa que se llama Quirós y Puelma Arquitectos. El Quirós y Puelma Arquitectos es uno de los estudios de arquitectura más grandes e influyentes de Viña del Mar. No son menores. A ver, esta firma, Quirós y Puebla, lo decíamos recién, tiene diferentes desarrollos, proyectos corporativos, residenciales y comerciales en nuestra región de Valparaíso, y entre ellos el más conocido es el edificio Clandisky de Viña del Mar, que quedó en el centro de la polémica tras el socavón ocurrido en el sector de Cochoa. Entonces, esta empresa, cuyo hermano del ministro es dueño, no fue informado por el ministro Quirós. Y cuando se sabía que venía esta información, aparece justamente esta acusación constitucional o este intento de acusación constitucional contra el exministro Grau. Entonces podemos claramente, como tú dices, hablar de un empate comunicacional para justamente nuevamente blindar al ministro Quirós.
Efectivamente, esto se ha hecho repetidamente. Si tú ves el tema específico de la acusación, no ha encontrado apoyo en ningún sector político, ni tampoco técnico, es decir, economistas del amplio espectro, ¿no es cierto?, desde la derecha hasta los consultores financieros han dicho que esto no se sostiene por ningún lado. Una cosa es que hay una discrepancia, que además estas son cifras que se actualizan, porque estos cálculos se hacen con las cifras del momento. O sea, por ejemplo, depende de las cifras de crecimiento que se manejan en ese momento, depende de las cifras de inflación, del dólar, de ese momento. Si tú lo haces 3 meses después, cuando todas estas cifras cambiaron, es evidente que ese cálculo cambia, ¿no? Por lo tanto, eso se puede discutir entre los equipos técnicos qué hacer al respecto, pero plantear una acusación constitucional, además, no solo eso, el ministro fue muy categórico y muy duro al referirse a esto, ¿no es cierto? Y habló de que faltaba plata, faltaban 9.000 millones, ¿no es cierto? Y lo dijo de manera bastante dura en una conferencia de prensa. Entonces, claramente se está mostrando aquí una situación ajena a la discusión de fondo que tiene que ver con lo que dices tú, ¿no es cierto? Que es la situación de probidad que afecta al ministro, y además la discusión de fondo de respecto de la ley de reconstrucción, porque recordemos que todavía el gobierno no ha aclarado cuál va a ser el impacto fiscal de esta ley. Y esto lo han dicho desde el FMI hasta el Consejo Fiscal Autónomo y los economistas de la derecha. Es decir, es algo que no se ha resuelto. No, sí, eso es lo más grave, que el sustento de cómo nos puede golpear, o sea que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y efectivamente lo que tú dices. Estamos con Aldo Madariaga, académico y director del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Aldo, bueno, pero tenemos también una noticia que no todo es negativo en las ideas del gobierno. Al parecer, pareciera que una idea positiva es que por fin vamos a reducir el tamaño de ministerio, y parece que está tomando fuerza esta idea de la UDI, ¿cierto?, propuesta por su presidente Guillermo Ramírez, que es fusionar cerca de 10 ministerios. ¿Tiene asidero? ¿Existe hoy día ambiente político y respaldo político de la oposición, por ejemplo, para tratar de achicar el tamaño del Estado? A ver, yo separaría dos cosas, ¿no es cierto? Una cosa tiene que ver con el buscar eficiencias en el aparato del Estado. Sabemos, a ver, el tema de la eficiencia del Estado y la efectividad del gasto es un tema que de larga data. La DIPRE hace evaluaciones de las políticas públicas y dice cuáles están bien orientadas y cuáles no. Tenemos informaciones de la OCDE, y aquí es algo dispar, porque hay aspectos del Estado de Chile, ¿no es cierto?, donde se gasta mal, donde está también puesto el objetivo, pero mal ejecutado el gasto, y hay otros donde con pocos recursos se hace mucho, y esto lo dicen los informes de la OCDE. En general, la efectividad del gasto de Chile no es mala para estándares internacionales. Entonces, primero que todo, hay que ver dónde se achica el Estado o dónde se eficiente el gasto, porque no puede ser parejo para todos los ministerios, como se hizo inicialmente también el mismo ministro Quero, ¿no es cierto? Después, respecto de la reducción de ministerios, que puede ser una medida para eficientar el gasto, a mí me parece que puede ser positiva, pero de nuevo hay que mirarlo con lupa. Esto se ha intentado ya en el pasado, ¿no es cierto? Entonces, esto no es una receta nueva y novedosa. Recordemos que ya lo hizo Ricardo Lagos, que venía con una agenda de modernización del Estado, donde se fusionaron ministerios, algunos de los ministerios que hoy en día se están tratando de fusionar, ¿ya? Por ejemplo, economía tenía también la cartera de energía, con minería, entonces transporte, con otro ministerio, o sea, obras públicas, exacto, gracias. Esto ya se hizo una vez, y hay una razón por la cual esto se retrotrajo, ¿no? Y es que son carteras que, por la complejidad del desarrollo que ha adoptado hoy en día Chile, que, digamos, no es un país desarrollado, pero tampoco es un país de los países que menos gastan y que tienen un Estado más chico, que ustedes ven en el comparado a nivel mundial, los países que tienen un Estado más chico son los países más pobres, ¿sí? Entonces, esos son los países que menos gastan y que tienen un Estado más chico, y los países más ricos son los que tienen un Estado más fuerte y más grande. Entonces, a medida que avanza el desarrollo de los países, se va complejizando la tarea del Estado, no solo como un conductor de la economía, también como un regulador. O sea, si tú necesitas, por ejemplo, para pagar impuestos, un problema grande, a propósito de lo que hablábamos de la recaudación tributaria, son las competencias del Servicio de Impuesto Interno, que necesita fiscalizadores del terreno, ¿no? Si tú reduces el gasto, vas a tener menos fiscalizadores, va a ser más difícil contabilizar esa recaudación. Entonces, uno ve a veces el gasto como
transferencias a los hogares o pagos como lo han puesto también en la discusión pública, pagos a pitutos políticos, pero el Estado moderno que funciona en los países desarrollados es un Estado que se hace cargo del desarrollo. Sí, estamos de acuerdo, pero igual nosotros aquí en Chile tenemos un problema de, si bien tenemos un nivel, como tú decías, de gasto fiscal que no se derrocha el dinero, digamos, pero tampoco hay ajustes donde se podría crecer perfectamente. A ver, quizá fusionar el Ministerio de Obras Públicas con Transporte no, pero ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, con los Ministerios de Educación, Ciencia y Cultura? O sea, uno parece decir, ok, aquí me da sentido justamente unir con un solo presupuesto a Educación, Ciencia y Cultura. Por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia con la Secretaría General de Gobierno, ¿cierto? La SECPRES con la CGGOV, ¿cierto? Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, tenerlo con bienes nacionales. O sea, eso no nos achica el Estado, Sí. nos hace un Estado más eficiente. No, totalmente. Hay algunas cosas, por eso digo que hay que mirarlo con lupa. No estoy diciendo que esto no se puede hacer y no sea adecuado. Lo que digo es que ya se ha intentado y se ha retrotraído porque las complejidades van creciendo y el tener todo en una misma estructura hace más difícil la gestión. Entonces, por ejemplo, yo, sin ser un especialista en el tema, me da la impresión de que vivienda con bienes nacionales hace sentido, sobre todo desde el punto de vista de la gestión de los territorios, ¿no es cierto? El ministro Puduje anda un poco en eso, de dónde encontrar los mejores terrenos para las viviendas sociales, todo lo que tiene que ver con los permisos, que en parte se mete bienes nacionales ahí. Entonces, eso parece hacer sentido, ¿no es cierto? En el caso de educación y ciencia, te lo comento, el Ministerio de Ciencia es un ministerio joven, ¿verdad? Y ha crecido mucho en función de todas las tareas que tiene que ver que el gobierno de Chile tiene que invertir más en ciencia y tecnología. El Ministerio de Educación es un monstruo, ¿no? Es un monstruo con una tarea tremenda, encomiable en términos de educación secundaria inicial. Tenemos que ponerle más énfasis a la educación inicial. La ministra actual dijo que va a poner énfasis en eso, todavía está por verse qué programas específicos van a sacar. Tiene todo lo que es educación secundaria, educación superior, está todo el tema que no se ha hablado tanto de educación técnica, que se relaciona con capacitación y el foco que está en el CENSE ahora, ¿no es cierto?, que va por otro lado más bien de empleo. Entonces el Ministerio de Educación es un monstruo muy grande, que me parece difícil agregarle además la tarea de ciencia y tecnología, que tiene que ver con la productividad, donde además en ciencia y tecnología la tarea, ¿no es cierto?, no es solo ampliar el gasto, sino también cómo incorporar las empresas a la tarea de ciencia y tecnología. Y de esta forma hemos llegado al término de esta edición de Conexión Puranoticia.cl de este día miércoles 27 de mayo. Mi nombre es Antonia Benítez y los quiero invitar a que sigan en sintonía para saber más informaciones de Chile, de la región y también de todo el mundo. Usted nos ve, nos escucha y también nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Conexión Pura Noticia. Fue un resumen con los principales contactos y los más interesantes invitados que te hemos presentado en nuestra programación. Sigamos conectados en la televisión, en la radio, en la web. Somos Puranoticia.cl.